Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, participantes del curso de Generalidades de Informática. Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Jorge Viera, René Palacios y Cristian Salazar, su servidor. En este momento vamos a dar inicio a lo que es el manejo de la información acerca de cuáles son los elementos fundamentales para comprender qué es la informática. En primera instancia es necesario saber el significado, es decir, comprender a qué le vamos a llamar informática. Eso es bien importante. En ese sentido, vamos a establecer acá algunos elementos fundamentales para el conocimiento de ello. Como primer punto, ¿verdad? Tenemos la pregunta acá establecida de qué es informática. En ese sentido, vamos a establecer informática como una ciencia que estudia el tratamiento automático de datos e información. Para que esto sea posible o para que exista la informática, es necesario dejar claro que hay tres fases o tres etapas fundamentales para que la informática se dé como tal dentro de lo que es el tratamiento automático de datos. Por lo tanto, vamos a ver en este momento cuáles son esas tres etapas dentro de lo que es esta estructura. Esta estructura es que es importante establecer de la informática. Bien, bueno, aquí tenemos ya que para informática, ¿verdad? Para que la informática exista, es necesario establecer primero que hay un ciclo de procesamiento electrónico de datos que se debe dar, o sea, dentro de lo que es el proceso o dentro de lo que es el tratamiento automático de la información. Existen estos tres procesos: la entrada de datos, ¿ya? También conocida como la captura, ¿ya? De hecho, hay digamos, una discusión sobre el término datos e información. En el caso de datos, interpretar son aquellos elementos a interpretar, y la información pues es el, digamos, resultado de esa interpretación. Por lo tanto, basados en esa teoría, podemos decir que para que exista el ciclo de proceso electrónico debemos realizar una captura. Estos son interpretados, analizados, y nos devuelve a nosotros como usuarios lo que es la salida, ¿ya? Entonces, es bien importante saber que para que exista la informática como tal, que es el tratamiento automático, eh, no es fundamental determinar primero cuáles son los procesos. Ya no es fundamental establecer eso. Por lo tanto, ya tenemos definidas esas etapas y vamos a lo siguiente. En el caso de entrada de todo lo que se refiere a la entrada, a la captura, es necesario que se realicen a través de ciertos componentes o también conocidos como dispositivos, ¿ya? En ese sentido, vamos a hacer alguna anotación acá. Si estamos hablando de que en este primer punto vamos a necesitar la captura de datos, el término con el que lo vamos a conocer es
que para que esto sea necesario, necesitamos un dispositivo, ya, un dispositivo. En ese sentido, este dispositivo le vamos a conocer como dispositivo de entrada, ya. Un dispositivo de entrada captura, puede ser que capture cualquier digamos cualquier método, o sea, lo haga a través de cualquier método o cualquier sistema, por digamos por omisión o por su origen. Uno de los primeros elementos que nos permite capturar datos, ya, es el teclado, ya. En las primeras manifestaciones de un computador era necesario mandar pulsos, es decir, se utilizaban pequeños switches o pequeños botones que generaban esos pulsos. Estos pulsos iban a ser procesados, ya. Basado en eso, el teclado, ¿verdad?, con cada tecla es una letra, ya. Entonces, digamos que aquí tenemos una tecla y nosotros venimos y presionamos esa tecla. Digamos que aquí está alguien dibujó la letra A y lo que hace es generar un pulso, ya, un pulso electrónico, en un lenguaje de máquinas, ya, en un lenguaje de máquinas que posteriormente, o sea, eso es lo que realizó ahorita el dispositivo. Esto va a otro componente, a otra etapa, que es ya la etapa del proceso, que ya la vamos a ver. Pero lo importante es que el dispositivo de entrada ya efectuó la función para la que está diseñado, y en cierta manera esto permite que el usuario, digamos, aquí está el usuario, vamos a hacerlo acá, el usuario se comunique, ¿verdad?, con la unidad que va a procesar la información. Entonces, por lo tanto, el usuario empieza a presionar las teclas y a través de este dispositivo se capturan esos impulsos electrónicos que llegan hasta una unidad central de procesamiento, los cuales se interpretan, ya. Entonces, en esta primera etapa tenemos la entrada. Hay un capítulo más adelante, ¿verdad?, donde se va a establecer, se va a ampliar un poquito más acerca de los dispositivos de entrada, ya. Hoy por hoy esos son los componentes introductorios acerca de los dispositivos de entrada. Bien, en ese sentido avanzamos. Luego tenemos lo que es el CPU, ya. El CPU. Recordemos que vamos desarrollando las etapas. En una primera etapa tenemos la entrada, en una segunda etapa tenemos el proceso y en una tercera etapa tenemos la salida. Ahorita estamos acá, ya. Estamos en la unidad de proceso. ¿Qué significa CPU? Bueno, significa Central Process Unit, unidad central de proceso. Acá hay que manifestar que existen, digamos, dos definiciones de CPU, una en sentido amplio y otra en sentido estricto. En sentido amplio, el CPU lo comprende todo aquel conjunto de partes internas que hacen posible el proceso, ¿ya?
o el procesamiento de datos. En sentido estricto, el CPU hace referencia solo al microprocesador, que ya lo vamos a detallar. Básicamente, uno de los componentes más importantes dentro del proceso es el microprocesador, es el cerebro del computador, ya. Pero este igual, ¿verdad? Por sí solo no funciona, necesita de todos estos componentes, ya, que tenemos acá, que estos elementos internos, para poder ejecutar lo que es el proceso, ¿verdad? Necesita ayuda, necesita interactuar ya entre todos esos componentes internos. Bien, en ese sentido, el primer componente que estamos resaltando acá es la motherboard, o también conocida como placa base o tarjeta madre. Aquí tenemos un esquema, ya generalmente esto es el cuerpo interno de la computadora. De hecho aquí se hace referencia a donde va el CPU o la CPU, que ahorita acabamos de mencionar que es el microprocesador. Aparte de esto, la tarjeta madre posee también procesadores internos no removibles, especiales para el tratamiento de gráficos, para el flujo de información interna. A este flujo de información interna se le llama bus, ¿ya? O sea, a la velocidad de transferencia que hay entre cada uno de los receptáculos o elementos de la tarjeta madre se le llama bus. En ese sentido, ya vemos que por qué es importante la tarjeta madre, porque ahí se coloca el microprocesador, ya, y este ya siendo instalado en la tarjeta madre, se puede comunicar con todos los elementos internos que hacen posible o que de alguna manera colaboran con el proceso, ya. Tenemos acá el espacio para la RAM o la memoria RAM, que vamos a ver qué es eso. Tenemos acá las conexiones para las unidades internas de almacenamiento, ¿verdad? Y tenemos acá todo esto, esta parte de acá son todas las conexiones que vemos atrás de la caja del case, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo. En la parte de atrás vemos algunas conexiones. El nombre técnico, bueno, donde conecta el teclado, donde conecta el monitor. El nombre técnico que reciben estas conexiones se llaman puertos, ¿ya? Entonces aquí en esta parte que sale acá es la que está indicada, y esta otra de acá son ranuras de expansión. Generalmente tienen un término llamado PCI, ¿ya? Donde se pueden colocar tarjetas adicionales para conectar otros componentes a la computadora. Es decir, que estas tarjetas van a generar salidas o puertos, ya, permitiendo conectar más elementos a la computadora, ya. Entonces la tarjeta madre es importante dentro del proceso en amplio espectro, porque va a ser posible la comunicación directa con el procesador, con la unidad central de proceso, para que funcionen todos estos componentes de la computadora. De lo contrario, no habría comunicación, ya, entre ningún componente, ¿verdad? Entonces el CPU se instala en la tarjeta madre y la tarjeta madre permite que el CPU se comunique, digamos, con todos los componentes que se van a instalar en el computador. Muy bien, vamos a seguir con el proceso y vamos a ahondar un poquito más en el procesador, ¿ya? El procesador, ya lo vimos,
es el elemento más importante, ¿verdad? Y pues aquí tenemos un dibujito de la apariencia más o menos que tiene este primer componente de acá. Ya. Acá en lo que es procesador hay generalmente dos grandes fabricantes. Tenemos Intel y tenemos AMD. ¿Verdad? Tenemos dos fabricantes. Dentro de eso, este es básicamente, cuando compramos un computador, ese es el componente más caro. Internamente está compuesto por miles de microtransistores, ¿verdad? Hoy en día con tecnología, con nanotecnología, es decir, que solo es posible fabricarlo a través de lo que es otras computadoras especiales que van fabricando estos procesadores. Son únicos, o sea, son básicamente, no se pueden clonar, ¿verdad? En ese sentido se requiere tanto, digamos, tanta tecnología, o es de alto costo la producción de estos procesadores, que básicamente está monopolizado a nivel comercial, ¿verdad? A nivel comercial, con estos dos fabricantes a nivel mundial. Hay otros fabricantes, pero son más que todo para gobiernos o para un sector más restringido. Bueno, en la antigüedad estos procesadores internamente no tenían muchos componentes, muchos microtransistores, ¿verdad? Por lo tanto, funcionaban sin ningún problema en los CPU, pero conforme fue pasando el tiempo, se mantuvo el espacio e internamente se agregaron más microtransistores, por lo que fue posible, por lo que fue necesario agregar otro elemento, que es esta placa esta estructura de aluminio, ¿verdad? Que se le coloca encima, a la cual se le llama disipador de calor. A ello también le podemos agregar este ventilador, ¿verdad? Ya, que hace que fluctúe lo que es el aire que viene de afuera, que en teoría está fresco, porque una de las reglas fundamentales, que también la van a ver más adelante, es que estos equipos deben estar en espacios con aire acondicionado. Por lo tanto, este ventilador va a traer el aire de afuera y lo va a distribuir en esta placa de aluminio, disipando el calor, o sea, enfriando. Su labor es enfriar el procesador. Hoy en día, con los procesadores más modernos, tienen mucho a sobrecalentarse. Por lo tanto, este componente del enfriamiento para el procesador es vital, ¿ya? Hoy en día no pueden funcionar los procesadores si no hay un sistema de enfriamiento, y de hecho hay unos más complejos, más caros, que es a través de enfriamiento líquido, que generalmente es utilizado por los gamers. Bien, eso es el procesador. El procesador tiene como objetivo realizar millones de cálculos, eh, miles y miles de cálculos, millones de cálculos. Por lo tanto, se mide su velocidad en ciclos por segundo. Ciclos por segundo. Esa categoría para poder medir la velocidad se conoce como frecuencia, ¿ya? Y la frecuencia se mide en hertz, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos, más adelante lo vamos a ver, pero es kilohertz, ya, megahertz y gigahertz, ya. Kilo, mil ciclos por segundo, por decirlo así. 1.000.000 de ciclos por segundo, mega. Y lo que es 1.000.000.000 de ciclos por segundo. Hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a ver en los procesadores que dice GHZ, es el procesador
ahora se mide en GHz. Generalmente anda en 1, 2, 3 o 4 GHz. Es decir, mientras más ciclos por segundo realice, se entiende que es mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, cuando compremos una computadora, habría que ver a qué frecuencia trabaja, si es un modelo específico, y saber que mientras más gigahertz tenga sería que realiza mayor cantidad de ciclos por segundo. Vamos a continuar. Tenemos la memoria RAM, ¿verdad? Que aquí se puede ver como alguien está instalando lo que es una tarjeta interna que va en una ranura, en un espacio reservado para ella, y saber de que es una memoria que almacena información siempre y cuando esté encendido el computador. Es una memoria volátil. RAM significa Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio o temporal, ¿ya? Entonces generalmente es el lugar donde se carga todo el software, ¿ya? Todos los programas llegan después de cargarse de una unidad interna, y es por eso que lo mencionamos dentro del proceso. Es decir, si hay información que se debe procesar, es necesario que estando almacenado, porque tiene que estar almacenado en una unidad interna, se ejecute en la memoria RAM. La ROM es Read Only Memory, es una memoria de solo lectura, que es una memoria que trae información del fabricante, y cada vez que se enciende guarda esos valores, trae incluso una batería para guardar esos valores, reconociendo todos los componentes que ya está instalado. Es decir, una memoria ROM, su objetivo va a ser almacenar los valores de configuración inicial del equipo para poder tenerlos funcionando sin ningún problema. Bien, en conclusión, RAM es un espacio, esta es la parte física, pero ¿para qué sirve? Para cargar los programas, para ejecutarlos, ¿ya? Si lo llevamos a una relación analógica con una máquina de escribir, si yo no tengo papel, no puedo ejecutar nada, no puedo hacer la función de la máquina hasta que yo tenga papel, y ese papel se escribe en él. Entonces podemos almacenar información temporal, porque de esto se retira. Igual acá, mientras la máquina está encendida, RAM es capaz de almacenar la información que se está ejecutando, y dependiendo de la capacidad de la memoria RAM que se tenga, así va a ser la cantidad de programas que yo puedo tener abiertos o en ejecución. Puedo estar viendo un video en YouTube, puedo estar con 2 programas abiertos y de repente cargar otra aplicación. Eso me lo va a permitir la memoria RAM. Ahora, ella no guarda información si al momento de apagar la máquina no guarda nada de esa información, ¿verdad? Si usted no lo guardó permanentemente en una unidad interna. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva nos va a enfocar en esto que son las unidades internas, ¿verdad? Es decir, si yo voy a trabajar, más adelante vamos a ver lo que es el sistema operativo Windows, ¿verdad? O el sistema operativo, es decir, la computadora por sí sola, solo la parte física, no va a ser funcional para las personas o para el usuario. Debe tener un primer software o programa, que es la parte lógica. Y la parte lógica, ya vimos en la diapositiva anterior, que se almacena en una unidad interna, se almacena permanentemente y se ejecuta en una unidad de almacenamiento temporal o volátil, conocida como RAM, ¿ya? Entonces hemos puesto acá 2 pequeños dibujos. El disco duro tradicional,
conocido como disco duro mecánico, ¿verdad? Que vemos que tiene su aguja lectora y hay unos platos que dan vuelta cada vez que hay una lectura. Pero también ya hay otra tecnología que es la tecnología SSD, ¿ya? O disco de estado sólido, y estos no tienen esta aguja lectora donde tienen los platos, es una pastilla de silicio, ¿verdad? En la cual se almacena información. Estos son mucho más rápidos que un mecánico. El mecánico también tiende a dañarse con la vibración, ya con si usted desplaza la computadora de un lugar a otro, esta aguja lectora puede rayar el disco, o tiende los discos también con el tiempo a rayarse, y al final su disco duro se daña. Estos tienen mayor duración porque no tienen esa aguja lectora, ya los de estado sólido aguantan un poquito más las vibraciones, los golpes. Si de repente, generalmente nació esta tecnología para laptop, ya, pero conforme pasa el tiempo, pues se va retomando ahora para las computadoras de escritorio. Por aquí tenemos una clasificación que se utiliza para las unidades, para medir la capacidad de las unidades de almacenamiento, y tenemos el primer término, un bit. Un bit va a ser un estado de 0 o 1, es decir, cuando generamos un bit, generalmente es parte del lenguaje binario de la computadora, y va a ser ya sea un código, ya sea de 1 o 0, un estado binario. Luego tenemos un byte, que es el conjunto de 8 bits que conforman un carácter. Kilobyte, generalmente pues hay una relación de espacio en bytes que se establece dentro de un kilobyte. Un KB equivale a 1024 bytes, ya. Es decir, podemos decir que si lo vemos de forma rígida, 1024 caracteres, pero estamos hablando o letras o símbolos, pero estamos hablando de formatos de caracteres no gráficos, sino que formatos de caracteres en modo texto, cuando usted entra a un modo de consola o cuando no tiene ningún software la computadora, lo que está viendo es un carácter en modo texto. Bien, luego tenemos un megabyte, que se abrevia así MB, 1024 kilobytes, y pues ya almacenamos más información dentro de un megabyte. Generalmente una fotografía anda anteriormente pues abajo de un megabyte, pero hoy sí, con la resolución de algunas cámaras, las fotografías andan por 4 megas, 5 megas de almacenamiento. Luego tenemos un gigabyte, que es 1024 megabytes. Ya hablamos de videos, películas, pero hoy estamos en la era de los terabytes, que se abrevia TB. Si vamos a tener un disco duro, tendría que andar por 1 terabyte o 2 terabytes, ¿ya? Para almacenar programas, el sistema operativo, programas, archivos, videos y todo. Entonces, aunque ¿verdad? Aquí se menciona la parte interna porque el primer software que permite el funcionamiento correcto es un sistema operativo. Lo vamos a llamar SO, un sistema operativo. Y ese sistema operativo debe estar instalado ya sea en un disco duro mecánico o un disco duro de estado sólido, ¿ya? Bien, entonces por eso es que lo mencionamos acá, que es parte vital para lo que es el proceso, para que se desarrolle lo que es el ciclo del procesamiento electrónico de datos. Bien, vamos a continuar. Tenemos acá la salida, ya finalizando lo que es el proceso. Una vez ya procesada la información, esto necesita buscar una salida, y para ello vamos a llamar la salida como dispositivos también. Un dispositivo capaz de interpretar la información
procesada y presentarla en forma visual y palpable al usuario. Acá, en primera instancia, ahora tenemos que el monitor es por sí, ¿verdad? O por su origen, el primer dispositivo de entrada. Entonces, anteriormente los procesos eran directamente impresos, no había monitor, entonces la salida era una impresión de una tarjeta perforadora, eh, digamos, más visual pero en papel. Hoy en día, nuestro dispositivo de entrada, perdón, de salida más, más común es el monitor, ¿ya? Entonces, lo importante, ya va más adelante, en capítulos que están más adelante se va a ahondar en ello. Hoy por hoy nos va a interesar saber que un dispositivo de salida es aquel que interpreta la información procesada y la presenta de forma visual, entendible, comprendible al usuario. Bien, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero hoy por hoy vamos a establecer solamente el monitor. Más adelante se trabajan los demás temas. Bien, bueno, hemos llegado al final de lo que es esta breve introducción sobre lo que es el ciclo del procesamiento electrónico de datos necesario para que exista lo que es la ciencia como tal. De todo lo que es informática está basado en estas tres etapas. Si lo llevamos a un celular, ¿verdad? La misma pantalla captura y presenta. Hubo una captura y hubo después, esto se procesó en el procesador que trae el celular y se presenta en la pantalla. Tiene más elementos de captura el celular, igual las tablets, ya, así, todas las manifestaciones de equipos de cómputo tienen esta característica fundamental para que exista lo que es el ciclo de procesamiento. Bien, si hay alguna consulta o duda, va a quedar habilitado lo que es el foro, ¿verdad? Que más abajito, dentro de lo que es el desarrollo del tema, vamos a encontrar un foro. Agradezco mucho la atención prestada, espero haya solventado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte de informática, ¿verdad? La generalidad de informática, ya, y les haya servido bastante. Muchas gracias y que pasen un buen día.